Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo pasó el Día del Padre? ¿Cómo anda, Bomio? ¿Yo bien y usted? Bien, bien, bien. Me alegro. Bueno, un saludo. ¿Nos saludamos el viernes a los padres? Saludamos el viernes a los padres. Bueno, los volvemos a saludar. Saludos para los padres, para todos y todas, ¿eh? Así que... ¿no? Todas y todas los padres. Todas y todas los padres. No, pero mira, yo saludaba en Twitter a muchas madres que por imperio de las circunstancias también tienen que hacer de padres. Bueno. Así que vaya también para ellas nuestro reconocimiento. Espero que hayan pasado bien, que hayan tenido la compañía de la prole, que eso es lo más importante. Reunirse en familia, por lo menos la excusa, ¿no? Sí, en algún momento del fin de semana. Un rato del domingo. Bueno, bien, y un fin de semana que ya preludió unos días de frío intenso, pero esta vez sí que frío, invernal, polar, gélido, horrible, espantoso. Hoy, bueno, es invierno, no nos quejemos. Bueno, no, eso está bien. Y bien, veníamos con no un utilicen invierno... mis argumentos en mi contra. No, a ver, yo... No, porque viste que María Inés se queja del frío. Digo, pues si es invierno tiene que haber frío. Le voy a decir que de mañana, que yo estoy enfrentando el frío, intento siempre bajarle un par de cambios, ¿no? Sí. Porque es invierno, ¿qué va a ocurrir si no es hacer frío? Exacto. Mira, y este invierno... Te digo porque yo te veo abrigada. Bueno, me preparo. Tienes que probar de meter el micrófono abajo de la bufanda. Ah, no se me había ocurrido. Claro. O sea, con solapero. Exacto, o con solapero. No se te ve nada que movés la boca, pero bueno, se te entiende perfecto. Igual y no pasa frío. Y no, me decías, discúlpame. Que bueno, que estos días está más frío. Claro. Y que me dice que capaz que cae nieve en el centro del país. Ahora vamos a tener un contacto con el meteorólogo José Serra, a ver qué opina. ¿Yo qué es eso? Eso de la nieve en Uruguay es como una especie de, como se dice habitualmente, de leyenda urbana. Por no decir de mentira, bueno, pero se sigue puedo esperando. adelantar que Sí. las condiciones están dadas. Buah, yo estuve bueno. con Serra más temprano, estuvimos conversando. Bueno, creo que se tenga todas las condiciones para ser bailarín de ballet, pero no, nada que ver. ¿Usted dice? Vamos a ver qué pasa. Lo que es seguro, pues ya hoy ocurrió. Hoy en Montevideo había a primera hora de la mañana unos 6 grados, sí, más o menos. Y las sensaciones térmicas, según el sistema de cálculo que tiene el Instituto Uruguayo de Meteorología, eran de 4 grados bajo cero. Así que imagínate mañana, que además estamos hoy, mañana, con temperaturas en Montevideo máximas de 9, de 10 grados en todo el país. Son unos días en los que vamos a pasar muy mal y esperemos que aquellos que tienen que hacer vida al aire libre por trabajo, porque no tienen más remedio, que se lo tomen en serio. Acá se terminan las bromas porque si uno está expuesto al frío intenso durante un lapso prolongado puede tener consecuencias muy graves sobre la salud. Así que a cuidarse. Pero bueno, Exacto. Vamos a seguir hablando de salud y vamos a hablar de prevención del suicidio. De hecho, hoy es el Día Nacional que conmemora la prevención del suicidio. Sí, de cuidarnos todos sobre este tema porque, bueno, quién sabe quién está libre de enfrentar una situación así, pero sobre todo de cuidar a aquellos que por distintas circunstancias puedan estar más expuestos. Y probablemente para estas dos cosas sirva que tengamos este día de prevención en un país donde sabemos que el suicidio mata cada 14 horas a una persona. Y esto es una cifra terrible, no importa, podría ser una o de todas maneras son vidas que se pierden, que en general dejan una secuela muy dolorosa en la familia también, ¿no? Pero bueno, tenemos en contacto telefónico a Pablo Heyn, que es sociólogo del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Integra el Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Un Bien, gusto. gracias por acompañarnos en este día, seguramente especial para ustedes porque van a estar muy requeridos, pero también un día en el cual seguramente ustedes y otros especialistas aprovechen para hacer hincapié en algunos conceptos fundamentales. ¿Sabes qué? Por ejemplo, es un tipo de conducta sobre la cual es difícil hablar. No solo para los medios, a veces incluso a nivel personal, familiar, del grupo de amigos, ¿no? Sí, es una conducta complicada de hablar, es un tema delicado porque encierra dolor, encierra muerte, encierra una muerte no previsible de alguna manera. Entonces nos cuesta a los uruguayos hablar de este tema y particularmente nos ha costado en los últimos años que es una pena que no hemos hablado porque lamentablemente hoy conocimos que las cifras del suicidio continúan en aumento en Uruguay, 709 casos para el año 2016. Es decir, aquello que hablábamos, cada 14 horas un suicidio, teóricamente eso es un poco más caduco.
Pero bueno, tendríamos que comenzar a trabajar el tema lentamente, así como hace 10 años no hablábamos de sexualidad, por ejemplo, y hoy la sexualidad se habla un poco más abierto a nivel general, el tema de los consumos, el tema de los accidentes de tránsito, ¿verdad? El consumo de sustancias, capaz que tendríamos que empezar a hablar un poco más de este tema. Pablo, lo que pasa es que no se hablaba en el entendido, que por ahí también estaba como que había un marco legal, ¿no? Que siempre se mencionaba. Bueno, el caso de los medios... De que era porque es contagioso, ¿no? De alguna manera no se hablaba porque es tabú, sin lugar a dudas, porque es un tema doloroso. Creo que no sabemos bien cómo abordarlo, pero además, justamente como una medida de protección para no fomentar ese contagio, entre comillas. Bueno, en realidad esos son dos bibliotecas, una que dice de no hablar y otra de hablar. Creo que la que compartimos un poco más nosotros es la de hablar, sobre todo por las experiencias internacionales que hay en la temática, ¿verdad? Aquellos países que comenzaron a hablar el tema en su justa medida, con su real dimensión, digamos, de alguna manera entraron a enlentecer este fenómeno del suicidio. Y no estoy hablando necesariamente de países europeos, tal vez algún país latinoamericano en este sentido, ¿no? Como son los chilenos, por ejemplo. Y la otra interrogante que hay con ese tema es que las dos otras cuestiones que te puedo decir, que la Organización Panamericana de la Salud tiene una guía específica para los medios de comunicación de cómo encarar estos temas. Y la otra reflexión que también queda ante esa pregunta, que el Uruguay hace 30 años no está hablando del tema, no se habla y las cifras continúan en aumento. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no será momento de comenzar a hablar del tema, a hablarlo en la familia, a hablarlo en el grupo más cercano, a hablarlo en el trabajo? Ante una muerte de este tipo, empezar a trabajar adentro de la comunidad, y capaz que eso de alguna manera revierte este fenómeno que nos es difícil asumirlo, ¿verdad?, como sociedad. Sí, porque también habla de una bofetada de la sociedad en términos muy generales, ¿no? Claro, porque hablar supone, por ejemplo, tomar contacto, no solo los periodistas, sino quienes nos están mirando, con algunos datos que son reveladores. Quizás muchos piensen que es un tipo de conducta que afecta principalmente a gente joven o adolescentes. Sin embargo, es mucho más probable que tenga más de 45 años, ¿no? Todo lo contrario. Es más, la gente se piensa que los uruguayos nos matamos porque es un invierno triste, y hay que decirle a la gente, no, mira, la gente se mata en noviembre y en diciembre, tal vez hay mucha gente que esté sola y no pueda levantar la copa en Navidad. Claro. Se dice que la gente se matan por la ballena solo los adolescentes, y en realidad, bueno, la tasa adolescente está aumentando un poco, pero aumenta en la tercera edad bastante más que en la adolescencia. Es decir, hay algunos mitos en torno al suicidio en el Uruguay que hay que empezar a derribar y hay que empezar a charlar, que es un poco lo que propone el libro que sacamos nosotros, que es de distribución gratuita, que sacó la universidad, que es un libro de divulgación general sobre temas y cifras para que la gente comience a trabajar el tema. 70 años del suicidio en Uruguay. Exactamente, y viene acompañado con un DVD, que son 7 personalidades hablando del tema del suicidio. Guido Berro, por ejemplo, un médico forense famoso, nos cuenta su experiencia y su visión del tema. Es decir, entrar a poner en la agenda pública el tema del suicidio, porque ya las cifras son más que alarmantes a todo nivel latinoamericano y mundial, ¿verdad? Pablo, en el libro que ustedes han publicado, bueno, se mencionan algunas cifras que tienen que ver con el número de suicidios, que tú dijiste en 2016 fueron más de 700, y que por cada suicidio consumado hay otros 7 intentos. Entonces tenemos que hablar de prevención, ¿no? ¿Qué hay que hacer, aparte del abordaje que recién mencionábamos, que deberíamos cambiar la perspectiva desde los medios, en las redes sociales? ¿Qué pasa? Las redes sociales me refiero a nivel de calle, no en la tecnología. Claro, las redes humanas. ¿Qué pasa? Que la gente está sola y que no hay un lugar claro, evidentemente, para acudir. Yo no diría necesariamente un lugar claro para acudir. Es un tema más complejo que unidimensionalmente, digamos. Así también como se mira el suicidio con un problema psiquiátrico, también el suicidio encierra un problema social, un problema cultural, un problema económico. No toda la gente se mata porque está loca. Eso es importante, empezar a trabajar esa idea. Y que todos tenemos 2 orejas para escuchar, no solo escuchar adentro de la familia, sino escuchar al vecino, escuchar al compañero de trabajo, ¿verdad? Porque hay muchas cuestiones en estos temas que trascienden el núcleo familiar. Eso de reducir el suicidio a la familia es una cuestión muy fácil para nosotros, los que no tuvimos esta experiencia de nivel de suicidio familiar, ponerle ese manto, es decir, son la familia de tal apellido que son suicidas, y le ponemos ese manto y nos es fácil hablar de ese tema, porque también hay
hay que tener presente que del suicida nunca se lo recuerda, ¿no? Recordamos al compañero fallecido por un accidente, claro, por alguna enfermedad, pero el suicida también nos transmite algo. Sí, sigue teniendo... Esto de la prevención, el Uruguay está caminando lentamente sobre los intentos, los registros de los intentos. El Uruguay empezó hace 2 años a tener un registro más fiable de intentos de autoeliminación para empezar a generar políticas, ¿verdad? Pero en principio lo que apostamos nosotros, digamos, desde la óptica de la investigación y con las experiencias internacionales, es aquellas sociedades que empezaron a disminuir, que es un proceso lento, pero sistemático tiene que ser. Todos hemos colaborado de alguna manera en charlar del tema y empezar a socializarlo, ¿verdad? Nos alegramos de la baja mortalidad, pues hay que celebrarla también, por supuesto, la mortalidad infantil, pero también tendríamos que empezar a trabajar el tema del suicidio como una interrogante a todos nosotros, como profesores de la universidad, como padres de familia, como vecinos, como comunicadores sociales, ¿verdad? Claro, pues supongo que todavía, por lo que tú decís y lo que podemos ver, todavía existe un estigma sobre el suicida y sobre su familia. Y hablar contigo, hablar con gente especializada, con gente que nos ayuda a comprender, también ayuda a vencer ese estigma. Y sí, de alguna manera, yo creo que la primera barrera es dejar de pensar exclusivamente como un problema médico el suicidio. El suicidio es un problema social, es un problema cultural, que lo tenemos que afrontar todos, cada uno con nuestras herramientas, con nuestras virtudes, con nuestras dificultades, como profesores de la facultad, como maestros de escuela, como profesores de secundaria, como padres de familia, como padres de hijos de amigos. Es decir, el Uruguay tiene que empezar a visualizar ese tema como un tema más social, más cultural. No circunscribirlo a un tema médico, ¿verdad? Claro. Porque está encerrado el tema de la muerte. A la medicina también le cuesta mucho asumir el tema de la muerte, porque en definitiva, y está bien visto que si sea, digamos, tiene su interpretación de que la muerte puede ser para el médico un fracaso, cuando en realidad sabemos que no lo es así, ¿no? La medicina en nuestro país actúa muy bien. Claro, en el caso de la familia, verlo desde una perspectiva culposa por parte de familiares, de allegados, ¿no? Sentir que fue algo que no pudieron hacer por la persona que termina perdiendo la vida en esa circunstancia, ¿no? Yo creo que también hay un efecto igual de las familias vecinas a decir, son los López o son los Jaime, claro. Y es un problema psiquiátrico de que no supieron ver al niño, no supieron ver al padre que estaba mal. Entonces a mí me salva de hablar del tema, lo encapsulo en esa familia y así seguimos, ¿no? Sí. Cuando en realidad trasciende, cuando en realidad el problema tenía que trascender un poco a la familia y que lo echarle a la comunidad, que lo echarle al edificio, que lo echarle a la cooperativa, al barrio, digamos, en un contexto más reducido. Es decir, que pasa a ser un problema social, digamos, que se involucre la comunidad más allegada. Así como nos involucramos con el dengue, digamos, empezar a trabajar estos temas lentamente en la sociedad. Y los medios de comunicación también deberían hacer su aporte, no con las cifras, no con la descripción del hecho, pero sí de alguna manera entrar a trabajar este tema lentamente con algunos expertos, con algunos licenciados en comunicación, con gente que sabe de esa temática, cómo empezar a encarar. Es paradigmático que la Comisión Nacional de Prevención del Suicidio de nuestro país tenga todos médicos y psiquiatras y no haya ningún licenciado en ciencia de la comunicación para orientar a los médicos cómo se debe transmitir estos temas, ¿verdad? Para que nos empecemos a manejar. Hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos de sexo, de consumo de sustancias, y no hablamos de la principal causa de muerte externa que tiene nuestro país, que sin lugar a duda es el suicidio. Claro. Triplica a los accidentes de tránsito y está por encima, triplica a los homicidios y está por encima de los accidentes de tránsito. Perfecto, Pablo. Bueno, por lo menos en estos minutos que hemos compartido contigo sirve para que quedemos todos alertas y comprometidos, claro. Sí, y que las familias que traten de buscar apoyo y de reclamar apoyo al nivel sanitario, ¿verdad? Eso es importante, que la familia no se quede con esa culpa y salga a flote, y no solo la familia, porque también está estudiado que el suicida afecta entre 6 y 7 personas, ¿verdad? En un contexto más inmediato, más cercano. Está claro. Pablo, muchas gracias por este diálogo. Bueno, por favor. Un abrazo. Chao. Chao.
Bueno, recién hablábamos del frío, hablábamos del invierno y de alguna manera con Pablo Heyn, el sociólogo, desterrábamos el mito del invierno y el suicidio, ¿no? Que de alguna manera era como un mojón de que el invierno, la falta de sol afectaba bueno, tiene el estado algún de ánimo. tipo de afectación ¿Tiene? sobre todo en las personas que sufren alguna patología depresiva, claro. que no necesariamente es sinónimo de suicidio en absoluto, ¿no? Bueno, pero vamos a conocer qué es lo que va a pasar con el clima. Claro, días de frío extremo para lo que es el Uruguay, porque viste que en Bariloche había ayer creo que 25 grados bajo cero. Fue la madrugada más terrible. Fría desde el 90, desde hace muchos años, y fue la peor nevada el sábado de mañana en 20 años. Bueno, pero se viene también, bueno, todo el territorio argentino está con el... Llegó hasta la provincia similar. de Buenos Aires la nevada. Sí. Y además también afectó, por ejemplo, Santiago de Chile, que tampoco es habitual que nieve en esa ciudad. Claro, bueno, estamos en contacto telefónico con José Serra de Meteo Pío. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Ah, no tenemos. Tenemos el móvil, lo que pasa es que no lo estábamos viendo por ahí. Ah, tenemos el móvil. José Serra está en el móvil con nuestra compañera Mariana Romano. Lo que pasa es que no dice claramente, dice móvil Mariana Romano. Claro. Perdón, Mariana Romano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Sotelo? Hola, Lore, buenas tardes para todos. Aquí estamos desde el Observatorio Meteorológico del Colegio Pío con el meteorólogo José Serra, como ustedes bien decían, para hablar de esta ola de frío polar que llegó a nuestro país y que vamos a ver hasta cuándo se va a quedar. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, un gusto, bienvenidos sean ustedes. ¿Cómo es este tema de la ola polar? ¿Ingresó el fin de semana? ¿Hasta cuándo vamos a tener estos fríos? Sí, ingresó ayer por la tarde. Es un sistema de alta presión asociado, sí, a tiempo bueno, pero muy frío. Es decir, es una superficie de aire que se desplaza lentamente de origen polar, trayectoria continental, que al impactar en nuestra región da lugar a estas temperaturas. Es decir, una masa de aire fría que está dando tiempo bueno y frío. Algo normal para la época, también debemos aclarar. Ha sido un invierno, se puede decir, bastante benevolente con nosotros. Son como los primeros grandes fríos que tenemos. Por el momento sí, bastante... con el inicio del invierno ha sido, digamos, benévolo, como bien tú decías, con temperaturas en muchas oportunidades por encima de los valores normales. Pero esto ya nos da la pauta cuál es la perspectiva o la tendencia para las próximas jornadas. Hasta el día miércoles, jueves inclusive, las bajas temperaturas van a permanecer en el territorio nacional. Temperaturas que van a oscilar entre los 11 y 13 grados promedialmente, las máximas, y las mínimas entre 0 grado y 2 grados. ¿Y de sensación térmica? Muy bueno la pregunta. La sensación térmica será de 2 a 3 grados en función de la cantidad de humedad relativa y la intensidad del viento. Esto hará que sintamos una temperatura menor a la que indican los termómetros. Así que sensaciones térmicas bajas, sobre todo en la hora del crepúsculo y en el amanecer, dando lugar también esta situación de heladas meteorológicas y agrometeorológicas en todo el territorio nacional. También leíamos por ahí que hay probabilidades de aguanieve e incluso hasta de que llegue a nevar en alguna zona de nuestro país. Sobre todo si se mantiene esta situación, las temperaturas bajas, extremas, aunque normales, para un invierno en nuestra región, en el límite, en la frontera con el estado de Río Grande do Sur, ahí podemos tener, sí, la probabilidad de que ocurra algún fenómeno de nieve. Ya ha nevado en la Sierra Gaúcha, en la zona de Apará, entonces puede darse, en función de la altura, que tengamos en las regiones más altas del territorio nacional, límite, ya digo, de los departamentos de Cerro Largo, 33, Rivera, alguna nevadita aislada. Es probable, no quiere decir que ocurra. Ahora, muy bien, como tú decías, sí puede caer, inclusive aquí en Montevideo, agua-nieve. Eso es normal, se produce en estas temperaturas muy bajas. El graupel también, que se denomina en algunos lados, es decir, pequeñas bolitas de granizo y lluvia, que las tuvimos hoy de mañana.
¿Hay probabilidades de saber cómo va a continuar este invierno, qué tan largo va a ser, si seguiremos teniendo alguna ola de frío polar más adelante también? Sí, aunque no soy climatólogo, hago la parte sinóptica, entendemos que sí. Estos flujos, estos pulsos de aire frío van a continuar a lo largo de todo el invierno. Es normal, lógicamente con oscilaciones, vaivenes de las temperaturas que pueden llegar a una media de 14, 15 grados. Es muy importante eso, ¿eh? Ahora, las temperaturas mínimas, sí. Los productores rurales, los agricultores, tienen que estar atentos ante la ocurrencia de los fenómenos de heladas agrometeorológicas, que pueden llegar a lesionar severamente los cultivos. Perfecto. Gerardo, Lorena, no sé si ustedes tienen alguna consulta para José. Sí, yo tengo una consulta. ¿Cómo hacemos para bancar el frío mañana de madrugada? Pero... Eso Serra no le va a poder decir qué hacer, abrigarse. No, se había hablado la semana pasada, a ver si recuerda, de la posibilidad de un ciclón extratropical para el 18 de julio, que es mañana. ¿Tiene alguna información sobre algo que pueda ocurrir el día de mañana? ¿Hay alguna información sobre el ciclón extratropical que se había pronosticado para el día de mañana? Ninguna. Mañana va a ser un día espléndido de invierno, al igual que hoy. Y aclaremos, ciclón es un sistema de baja presión. Y vean ustedes, estamos en un anticiclón, lo opuesto a un sistema de baja presión. Cuando la presión atmosférica está por encima de los 1013.3 hectopascales, entendemos que hay un sistema de alta presión, generalmente asociado a tiempo bueno y estable como el de hoy. Así que a disfrutar de este invierno que por el momento viene lindo. ¿Tiene alguna técnica para recomendarle a Sotelo para no pasar frío? Un buen plato de sopa Sotelo o un buen guiso. Eso es lo mejor. Eso ayuda, muchísimas gracias. A las órdenes como siempre. Nosotros cerramos desde aquí, así que un buen platito de sopa o de guiso. Yo le recomiendo un guisito que es más potente, Sotelo. Y la técnica de la cebolla, mucho abrigo, una remera arriba de la otra, varias camisas, varios buzos, y ahí se le soluciona el problema. Gracias a los dos, gracias. No, lo bravo es el plato de sopa y el de guiso a las 5 de la mañana cuando me levanto, ¿no? Pero bueno. Calzoncillo largo, ¿qué quiere que le diga? Será cuestión de ir acostumbrando el organismo. No, bromas aparte, en serio, hay que abrigarse de noche, de madrugada, sí. Sobre todo aquellos que la están pasando más o menos ahí en algún lugar. Y tener mucho cuidado con los sistemas de calefacción. Sí. Hay que tratar de dormir sin calefacción cuando sobre todo es eléctrica o de combustión. Abrigarse bien adentro de la cama y tener apagado afuera los artefactos. Sí. Bueno, vamos a un consejo. Yo te quiero hacer una pregunta. Hágamela. Por el entrevistado que viene. Vamos a un consejo de homeopatía Hahnemann. Hermoxita Gel Baba de Caracol, cosmética natural para el cuidado facial y corporal, poderoso antiarrugas e hidratante, contiene elastina, colágeno y alantoína. Hermoxita Gel Baba de Caracol recupera células utilizándose con éxito en tratamientos post-cirugía, disminuye quemaduras, manchas de la piel, acné y cicatrices. Hermoxita, poderoso regenerador apto para todo tipo de piel, ideal para el día y para la noche, por sus componentes naturales y exquisito aroma a gardenia. Hermoxita es desarrollado por la Facultad de Química. Produce Homeopática Hahnemann. Salud naturalmente. Convención 1436. Vamos a la pausa antes. Lorena, ¿cómo se llama tu hijo que no recuerdo? Juan. Juan, yo también tengo un Juan. ¿Qué edad tiene? 4 años. 4 años. 4 años, o sea que todavía le falta. Pero si después cuando sea más grande se convierte en un zombie, ¿podrá aprender del MOOC o de los wikis? ¿O se conformará con los wikis? ¿What? Bueno, te puedo explicar todo. Si vamos a... Bromas aparte, vamos a hablar con Roberto Balaguer sobre temas que no son para tomárselo en broma, tampoco para dramatizar. Pero para eso es que tenemos un experto desde hace muchos años, nos viene ayudando a entender todos estos fenómenos derivados de esta aceleración o aceleramiento en la que vive la sociedad de la información, porque el conocimiento es otra cosa, ¿eh? Pero bueno, sacó un libro, Vivir en la Nube, Adolescencia en Tiempos Digitales. Vamos a tratar de aprender de Roberto. Yo diría que deberíamos tratar de aprender de los adolescentes también. ¿Qué pasa con los que están incluidos y con los que quedan por fuera, no? Sí, que por fuera, viste que tienden a ser cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. El problema es los que quedan por dentro y no pueden manejar esa internalidad tan particular que tienen las redes. ¿Cómo preocupa a los padres el uso de la tecnología? Exactamente. Bueno, vamos a hablar con Roberto Balaguer después de la pausa.